Inglaterra, diciembre de 1838. Nochebuena. Henry Ashbourne, duque de Northmore, tenía tres reglas fundamentales para sobrevivir a la temporada social londinense. Evitar a las madres casamenteras, no asistir nunca a eventos excesivamente sentimentales y bajo ninguna circunstancia dejarse pillar en situaciones comprometedoras con mujeres solteras. El 23 de diciembre de 1830 infringió espectacularmente las tres. La feria navideña de Mayfair se extendía por Berkeley Square como una invasión particularmente entusiasta de caos festivo. Guirnaldas de hojas perennes colgaban entre las farolas, los vendedores ambulantes ofrecían castañas asadas y vino caliente, y el aroma de la canela y el pino impregnaba el aire fresco del invierno. La noche anterior había nevado, transformando Londres en algo parecido a un pintoresco paisaje invernal, siempre que se ignorara el barro, las multitudes y el persistente olor a excrementos de caballo que ni siquiera la decoración festiva podía ocultar por completo. Henry había asistido bajo coacción. Su hermana, la formidable Lady Margaret Thornbury, había amenazado con llegar a Northmore House y sacarlo a la fuerza de su biblioteca si no hacía acto de presencia. No puedes pasar otra Navidad meditando sobre los libros de contabilidad como un avaro, le había dicho. Deja de estar tan serio, compra algo benéfico y finge disfrutar de la humanidad durante exactamente una hora. Había aguantado 47 minutos cuando ocurrió el desastre. Todo comenzó de forma inocua. Henry estaba delante del puesto de un comerciante de cintas, pensando si su hermana preferiría un adorno de esmeraldas o de zafiros para su sombrero de primavera. Un ejercicio ridículo, ya que Margaret siempre elegía lo que él no seleccionaba, cuando oyó un suave grito ahogado detrás de él. Se giró justo a tiempo para ver a una joven, elegantemente vestida con un traje de viaje burdeos con bordados de estilo español, tambalearse peligrosamente. Sus ojos, unos ojos oscuros extraordinarios que él registró incluso en esa fracción de segundo, se voltearon hacia atrás y ella se inclinó hacia adelante como un árbol talado. El instinto se impuso a la corrección. Henry se lanzó hacia adelante, con los brazos extendidos. Lo que siguió fue quizás el rescate menos elegante de la historia de la nobleza inglesa. La mujer era más alta de lo que él había previsto y poseía lo que solo podía describirse como un sentido de la oportunidad impresionantemente deficiente. Al caer, su bolso se balanceó hacia arriba y golpeó a Henry directamente en la mandíbula. Su sombrero, una confección de terciopelo y red, se desprendió por completo y voló 1 metro hacia la izquierda, aterrizando en una cesta de pan de jengibre. Mientras tanto, su cuerpo, a pesar de los valientes esfuerzos de Henry, parecía decidido a deslizarse entre sus brazos con toda la facilidad de la seda untada con mantequilla. Tranquila, no, así no, gruñó Henry, intentando ajustar su agarre, mientras evitaba que ambos se estrellaran contra el escaparate del comerciante de cintas, con la bota enganchada en un adoquín. Se tambalearon hacia un lado. La cabeza de la mujer se apoyó contra su hombro, con su cabello oscuro y brillante como el ala de un cuervo, soltándose de las horquillas y cayendo en cascada sobre su chaleco, un paquete que llevaba bajo el brazo. El regalo de Navidad de Margaret, un volumen de poesía encuadernado en cuero, salió disparado por los aires y aterrizó con un chapoteo en un abrevadero cercano. Su excelencia, chilló el comerciante de cintas. ¿Se encuentra mal la señora? Obviamente, logró decir Henry entre dientes, mientras seguía luchando por evitar que su inconsciente carga alcanzara una posición completamente horizontal. La mujer pesaba bastante más de lo que parecía, aunque él nunca habría expresado una observación tan poco caballeresca, y parecía poseer una extraña habilidad para volverse más pesada con cada segundo que pasaba. Se formó una multitud con la velocidad sobrenatural que siempre empleaban las multitudes londinenses cuando se presentaba un escándalo. ¿Qué ha pasado?, preguntó un caballero corpulento con un ridículo chaleco naranja. ¿La ha golpeado?, jadeó una matrona, agarrando un ganso francamente enorme. Se ha desmayado, anunció un niño pequeño, tratando de ayudar. Traed a la gente, sugirió alguien desde atrás.
No la he golpeado, dijo Henry con firmeza, tratando de mantener la dignidad mientras seguía luchando con una mujer inconsciente que se deslizaba. Se ha desmayado. Solo lo he intentado. Por Dios, ¿alguien podría bajarla al suelo? Su excelencia podría llamar al vendedor de castañas que está en el suelo. Así sería más digno. Henry miró fijamente los adoquines cubiertos de nieve y barro, y luego la ropa claramente cara de la mujer. Ni hablar. ¿Dónde está su acompañante?, preguntó la matrona con el ganso, que ahora graznaba agresivamente. Ninguna dama respetable viaja sola. No tengo la menor idea, respondió Henry, cambiando de nuevo su agarre cuando la cabeza de la mujer se balanceó peligrosamente cerca de resbalarse por completo de su hombro. Nunca la había visto en mi vida. Esta afirmación, perfectamente cierta, sonaba sin embargo sumamente sospechosa cuando se pronunciaba mientras se sostenía a una mujer inconsciente en un abrazo íntimo ante una audiencia de 30 londinenses escandalizados. Es extranjera, anunció un vendedor de origen incierto, señalando la ropa de la mujer. Fíjese en esos bordados. Apostaría a que son españoles. ¿Españoles? La matrona parecía positivamente escandalizada, como si la nacionalidad de Catalina explicara todo, desde el desmayo hasta el declive moral general de la sociedad. Que alguien localice a su acompañante, ordenó Henry, haciendo acopio de toda su autoridad, a pesar de su posición cada vez más precaria. La mujer había comenzado a deslizarse hacia un lado de nuevo, y él se vio obligado a dar un torpe paso para compensarlo. Debe de haber alguien acompañándola. Yo miraré en los puestos de telas, se ofreció el chico servicial. Yo preguntaré en la tienda de dulces, se ofreció una joven con excepcional entusiasmo. Yo iré a buscar mi salchicha, anunció un anciano, lo que parecía totalmente irrelevante, pero que no obstante fue recibido con aprobación general. Henry, con los brazos doloridos y la dignidad por los suelos, tomó una decisión ejecutiva nacida de la desesperación y de los susurros cada vez más fuertes que especulaban sobre si había comprometido a la misteriosa dama extranjera. Mi carruaje, anunció. La llevaré a Northmore House y llamaré a un médico. Si alguien conoce a esta señora o a su acompañante, que avise inmediatamente a Grosvenor Square. Muy acertado, Su Excelencia, aprobó la matrona, aunque su expresión sugería que no encontraba nada acertado en todo esto. Más bien romántico, se rió alguien. Escandaloso, corrigió otra persona. Henry los ignoró a todos. Se dio la vuelta, aún agarrando su carga, y casi chocó con su cochero, Jameson, que había aparecido con una sincronización extraordinaria. ¿La situación, su señoría?, preguntó Jameson con la estudiada neutralidad de un sirviente que había sido testigo de 3 décadas de peculiaridades aristocráticas. Una emergencia médica, respondió Henry secamente. Northmore House. Envíe inmediatamente un mensaje al Dr. Phillips. Muy bien, su señoría. Juntos llevaron a la mujer inconsciente hacia el carruaje que esperaba. Un proceso que implicó que Henry caminara hacia atrás, Jameson le indicara la dirección y ambos evitaran por poco a un grupo de cantantes que había elegido ese preciso momento para entonar una versión agresivamente alegre de God Rest You Merry Gentlemen. Subir a la mujer al carruaje resultó ser otro ejercicio de caos controlado. Ella permanecía completamente inconsciente, lo que significaba que Henry tenía que levantarla en volandas mientras Jameson la sostenía por detrás, y una multitud cada vez más numerosa ofrecía sugerencias cada vez menos útiles. Cuidado con la cabeza, cuidado con el dobladillo. ¿Respira? ¿Deberíamos llamar a un sacerdote? Está desmayada, no moribunda, espetó Henry, logrando finalmente depositarla en el asiento del carruaje. Él se subió después de ella, intentando colocarla en una posición más o menos respetable, un ejercicio inútil, ya que las personas inconscientes no tienen ningún sentido de la decencia. Su cabeza se balanceaba contra los cojines de terciopelo y un brazo colgaba del borde del asiento. Su policía de viaje se había retorcido torpemente, dejando al descubierto un vestido de seda azul oscuro. Tejido de calidad, observó, lo que sugería riqueza, estatus y complicaciones que no tenía tiempo para contemplar. Groven, una plaza, indicó Henry a Jameson.
Rápidamente el carruaje se puso en marcha. Henry se sentó frente a su invitada inconsciente, muy consciente de que ahora estaba solo en un espacio cerrado con una mujer soltera desconocida, precisamente el tipo de situación comprometedora que su tercera regla cardinal prohibía específicamente. La observó detenidamente por primera vez. Era hermosa de una manera poco convencional, con rasgos marcados, un rostro demasiado expresivo para los estándares clásicos ingleses, una piel con un cálido tono oliva que delataba el sol mediterráneo, unos labios ligeramente entreabiertos en su inconsciencia, curvados de una manera que sugería que sonreía a menudo, unas manos elegantes y de dedos largos, sin anillos, sin anillos, sin alianza, sin anillo de compromiso. Henry apretó la mandíbula. Una mujer extranjera soltera de buena cuna, sin acompañante en una feria pública, ahora siendo transportada a la residencia de un duque soltero. Si esto se hiciera público, el escándalo sería extraordinario. El carruaje traqueteaba por el tráfico vespertino de Londres. La nieve había vuelto a caer, y suaves copos se deslizaban por las ventanas. Las farolas de gas parpadeaban a lo largo de las calles, proyectando charcos dorados en la oscuridad creciente. La mujer no se movió. Henry observó su respiración. Respiraba de forma constante y regular, lo que al menos confirmaba que no se estaba muriendo, y se preguntó qué catastrófica secuencia de acontecimientos le había llevado a pasar la Nochebuena con una desconocida inconsciente. A su hermana le parecería divertidísimo. North House se materializó en la noche cubierta de nieve como un monumento a la sobriedad arquitectónica, 4 pisos de piedra pálida, ventanas simétricas y sin ningún tipo de ornamentación excesiva. Henry siempre había apreciado su severa elegancia, la forma en que transmitía riqueza sin vulgaridad, poder sin pretensiones. Esa noche, su ordenada calma parecía un santuario. El carruaje se detuvo ante la entrada. Jameson apareció al instante, bajando los escalones. Henry se preparó para la incómoda tarea de sacar a una mujer inconsciente del carruaje sin causarle lesiones, indignidad o más escándalo. Con cuidado, Su Excelencia, murmuró Jameson, colocándose para ayudar. Juntos lograron sacarla con bastante más elegancia que la captura inicial. Henry la levantó con cuidado, apoyando su cabeza contra su hombro. Notó, involuntariamente, que olía a azahar y canela, y la subió por los escalones. La puerta se abrió antes de que él llegara. Su mayordomo, Henderson, estaba en la entrada, con una expresión cuidadosamente neutra, a pesar de la imagen sin precedentes de su patrón, llevando a una mujer inconsciente por el umbral. Henderson, a la suite de invitados, inmediatamente. Se ha llamado al doctor Phillips. Se espera que llegue en menos de una hora, su señoría. La mirada de Henderson se posó en la mujer y luego volvió al rostro de Henry. ¿Llamo a la señora Davies para que atienda a la dama? Sí, y envíe a alguien a la feria navideña de Mayfair inmediatamente, para preguntar discretamente por una acompañante desaparecida. Esta señora no iba acompañada cuando se desmayó. Muy bien, su señoría. La suite de invitados ocupaba el segundo piso del ala este, una espaciosa habitación decorada en tonos crema y dorado con una cama Forster que había acogido a dignatarios visitantes, parientes lejanos y, en una ocasión memorable, a una soprano italiana que exigió pétalos de rosa en su baño. Henry depositó con cuidado su carga sobre la cama y retrocedió inmediatamente para mantener la compostura, ahora que la señora Davies, la formidable ama de llaves, había llegado. ¡Cielos!, suspiró la señora Davies acercándose a la cama. ¿Quién es? Desconocida, admitió Henry. Se desmayó en la feria navideña. No hay rastro de su acompañante. No podía dejarla tirada en la calle. Por supuesto que no, su señoría. El tono de la señora Davies sugería que no le sorprendía en absoluto la costumbre de su empleador de asumir responsabilidades incómodas. Comenzó a quitarle con eficiencia los zapatos y las botas a la mujer. Por su ropa, era extranjera, española, según el comerciante de cintas. Española, repitió la señora Davies, como si archivara esa información para futuras referencias. Bueno,
Respira con regularidad. No tiene lesiones visibles. La pondremos cómoda y esperaremos al doctor Phillips. Henry asintió con la cabeza y se retiró hacia la puerta. Debía marcharse. La corrección lo exigía. La señora Davis se encargaría de todo con su eficiencia característica. Sin embargo, se encontró dudando, estudiando el rostro de la mujer una vez más. En reposo parecía más joven, tal vez 25 años, aunque era difícil de juzgar. Su expresión denotaba una serenidad inesperada, como si la inconsciencia le hubiera proporcionado alivio en lugar de angustia. ¿Qué problemas la habían llevado a desmayarse en un mercado abarrotado? Su excelencia, le instó la señora Davis con delicadeza. Sí, por supuesto. Henry se enderezó. Estaré en mi estudio. Avíseme inmediatamente cuando llegue el doctor Phillips o si ella se despierta. Por supuesto, su excelencia. Se marchó, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. El doctor Simon Phillips llegó 40 minutos más tarde, dejando huellas de nieve en el vestíbulo de entrada e irradiando competencia profesional. Llevaba 2 décadas como médico de la familia Ashbourne y había atendido a Henry durante sus enfermedades infantiles, sus accidentes a caballo y un incidente memorable en el que se vieron involucrados un árbol, un reto y un esguince de tobillo. Una misteriosa dama española, según me ha dicho Henderson, comentó Phillips mientras se quitaba el abrigo y se lo entregaba a un lacayo. Esta noche se está volviendo bastante interesante. Agradezco su discreción, respondió Henry, acompañándolo hacia la suite de invitados. Siempre, su señoría. Aunque debo mencionar que medio Mayfair ya está especulando sobre a quién se le vio llevando por Berkeley Square. La duquesa de Fairmont envió a sus lacayos para preguntar por su invitada indispuesta. Henry cerró los ojos brevemente. Maravilloso. Me temo que los chismes viajan más rápido que las emergencias médicas. Llegaron a la suite de invitados. La señora Davis le había quitado la ropa exterior a la mujer y la había acomodado bajo la colcha. Su cabello oscuro se extendía por las almohadas como tinta derramada. Parecía tranquila, vulnerable y demasiado cómoda en la cama de invitados de Henry, un pensamiento que él reprimió de inmediato. El doctor Phillips realizó su examen con silenciosa eficiencia, comprobando el pulso, la respiración y la respuesta de las pupilas. Henry observaba desde cerca de la chimenea, con los brazos cruzados, intentando proyectar desinterés ducal, mientras su mente catalogaba cada pequeño detalle. La forma en que su respiración se profundizaba cuando Phillips le tocaba la muñeca, el ligero fruncido que aparecía entre sus cejas cuando le levantaba el párpado. Bueno, preguntó Henry cuando terminó el examen. Phillips se enderezó y guardó sus instrumentos en el maletín médico. Sus signos vitales son excelentes. No tiene fiebre, ni signos de enfermedad o lesión, y el pulso es fuerte y regular. Entonces, ¿por qué no se ha despertado? Es difícil decirlo con certeza. El desmayo en sí mismo podría tener múltiples causas: shock, agotamiento, alimentación insuficiente, corsé demasiado apretado. Phillips hizo un gesto vago. La moda femenina sigue siendo el enemigo natural de la medicina. Sin embargo, es inusual que siga inconsciente. Es decir, debería haberse despertado ya, dijo Phillips frunciendo el ceño pensativo. Existe la posibilidad de que haya sufrido un traumatismo craneal. ¿Se golpeó con algo al caer? Yo la cogí, dijo Henry. Mal, pero la cogí. Entonces es poco probable que haya sufrido un traumatismo. Mi diagnóstico sería agotamiento extremo combinado con algún tipo de shock o angustia. Su cuerpo ha decidido, en esencia, obligarla a descansar. ¿Cuándo despertará? Probablemente en unas horas, quizás por la mañana. Manténganla abrigada y cómoda. Si no despierta mañana al mediodía, envíen a buscarme de nuevo. Philip cerró su maletín de un golpe. Dejaré a Lordam por si despierta angustiada, aunque no creo que sea necesario. Y su identidad, su excelencia, está más allá de mi experiencia médica. Philip sonrió levemente. Aunque le sugiero que cuando despierte, tenga preparada una buena explicación de por qué se encuentra en la residencia de un duque soltero. Después de que Philip se marchara,
Henry se quedó solo en la puerta de la suite de invitados, estudiando a su misteriosa visitante. Ella seguía durmiendo, ajena al escándalo, a las especulaciones o al hecho de que, sin darse cuenta, acababa de invadir una de las vidas más cuidadosamente ordenadas de Londres. El mayordomo de Henry apareció en silencio a su lado. Su excelencia, no hay noticias de la dama sobre la desaparición de su acompañante. ¿Continuamos con la investigación? Sí. Amplíe la búsqueda a los hoteles y pensiones cercanos. Alguien debe de estar buscándola. Muy bien, Su Excelencia. Henderson se retiró. Henry se quedó allí, atrapado entre las exigencias de la decencia y una inexplicable renuencia a dejar a esa mujer sola en una casa desconocida. ¿Quién eres?, murmuró a la figura dormida. Catalina, aunque él aún no sabía su nombre, seguía durmiendo plácidamente, sin ofrecer ninguna respuesta. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Londres, transformando la ciudad en algo mágico y extraño. Dentro de Northmoor House, un duque que había pasado 32 años evitando complicaciones románticas, vigilaba a una mujer inconsciente que cambiaría su vida para siempre, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. Lady Catalina de Montemayor despertó lentamente, recuperando la conciencia en fragmentos, como un rompecabezas que se armaba al revés. Suavidad. Estaba rodeada de una suavidad extraordinaria. Sábanas que se sentían como agua contra su piel, almohadas que acunaban su cabeza con una comodidad sobrenatural. Un fuego crepitaba cerca, proyectando una luz cálida contra sus párpados cerrados. Esta no era su habitación de hotel. La cama de su suite en el Hotel Claridge tenía colchones que parecían sacos de patatas desaprobadoras. Estas sábanas eran de seda. Esa chimenea era de leña auténtica, no del carbón humeante que proporcionaba el hotel. Catalina abrió los ojos. Un techo desconocido la miraba fijamente. Yeserías de color crema, molduras elegantes, una lámpara de araña de notable artesanía. Definitivamente no era el Claridge. Se incorporó con cuidado, comprobando si tenía alguna lesión. Todo parecía funcionar, aunque algo rígido. Llevaba puestos su chemise y su corsé. Alguien le había quitado la ropa exterior y la había sentado en una cama aproximadamente el doble de grande de lo que cualquier persona razonable necesitaría. La habitación que la rodeaba parecía sacada de una revista de arquitectura, perfectamente proporcionada, amueblada con muebles caros, decorada con una moderación que sugería una riqueza tan segura que no necesitaba alardear. Pesadas cortinas enmarcaban las altas ventanas. Más allá de ellas, la luz de la mañana iluminaba los jardines cubiertos de nieve. ¿Dónde demonios estaba? La puerta se abrió. Entró una mujer de mediana edad, con un vestido de ama de llaves, llevando una bandeja con té. Se detuvo bruscamente al ver que Catalina estaba despierta. «Oh, está consciente. Excelente». La mujer dejó la bandeja y hizo una pequeña reverencia. «Soy la señora Davies, señorita. ¿Cómo se encuentra?» Catalina parpadeó. La mujer tenía acento inglés. Sus modales eran profesionales y su expresión amable, pero cautelosa. «Soy Catalina», dijo, haciendo una pausa para reflexionar, confundida en su mayor parte. «¿Dónde estoy?» «En Northmoor House, en Grosvenor Square, señorita». El nombre no le decía nada. La confusión de Catalina se intensificó. «¿Y cómo he llegado aquí?» Se desmayó ayer por la tarde en la feria de Navidad. Su excelencia la trajo aquí y llamó al doctor Phillips. Ha estado inconsciente durante casi 14 horas. «¿Su excelencia?», repitió Catalina sin comprender. «El duque de Northmoor, señorita. Esta es su residencia». La mente de Catalina, aún confusa por el sueño y el desconcierto, intentó procesar esta información. Se había desmayado. Eso lo recordaba. La multitud aplastante, el corsé apretado, el pánico repentino y abrumador por todo. Pero todo lo demás seguía siendo un vacío. «No lo sé». Se presionó las sienes con los dedos. «No lo recuerdo». La expresión de la señora Davies se tornó preocupada. «¿No recuerda qué, señorita?» «Nada». Después de desmayarse, Catalina levantó la vista y miró a los ojos de la ama de llaves. «Recuerdo la feria, la multitud y luego nada más. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Quién me ha traído? ¿Dónde está mi acompañante?»
Su excelencia la llevó desde la feria hasta su carruaje y la trajo aquí, explicó la señora Davis con paciencia. En cuanto a su acompañante, lo hemos estado buscando desde ayer por la tarde. Nadie se ha presentado. Esta información debería haber tranquilizado a Catalina. En cambio, sintió un extraño vacío en el pecho, como si hubiera perdido algo vital y no pudiera identificar qué era. ¿Cómo se llama, señorita?, preguntó la señora Davis con delicadeza. La respuesta surgió automáticamente. Lady Catalina de Montemayor. ¿Española? Sí, lo dedujimos por su vestimenta. Sí. Catalina asintió, agradecida de que al menos algunos recuerdos permanecieran intactos. De Sevilla, estoy visitando Londres para... Se detuvo. ¿Para qué estaba visitando Londres? La pregunta quedó sin respuesta en su mente. Sabía que había viajado desde España. Recordaba el viaje, el barco cruzando el canal, la llegada a Dover, el carruaje a Londres. Recordaba las severas instrucciones de su padre, la nerviosa charla de su acompañante Elena. ¿Pero por qué habían venido? Señorita, la interrumpió la señora Davis. Lo siento. Catalina se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Tengo la cabeza confusa. Sé quién soy, de dónde vengo, pero los acontecimientos recientes me parecen confusos. El doctor Phillips mencionó que esto podría suceder, dijo la señora Davis con tono tranquilizador. Dijo que la pérdida de memoria a veces acompaña a los episodios de desmayo, especialmente a los más graves. Debería recuperarse con el tiempo. ¿Debería? Estaba bastante seguro, señorita. Catalina bajó las manos y observó la elegante habitación con nuevos ojos. Este duque Northmore, dijo usted, realmente nunca lo he visto antes. Su excelencia afirma que usted se desmayó directamente en sus brazos en la feria de Navidad. Lo trajo aquí porque estaba sola e inconsciente. Muy correcto de su parte, la verdad. Algo en el tono de la señora Davis sugería que la situación no era nada correcta, pero Catalina estaba demasiado desorientada para seguirle la pista. Me gustaría darle las gracias, dijo en su lugar, por su amabilidad. Le informaré a su excelencia de que ha despertado. Ha estado muy preocupado. La señora Davis se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Hay té y tostadas, señorita. Le recomiendo que coma algo antes de intentar levantarse. El doctor Philip dijo que probablemente estaría débil. Después de que la ama de llaves se marchara, Catalina probó el té. Era de excelente calidad, muy superior al agua de fregar que servían en el Claridge, y una tostada. Seguía sin tener apetito, ahuyentado por la inquietante sensación de que faltaban piezas en el rompecabezas de su propia vida. Recordó su infancia en Sevilla, las propiedades de su padre, la muerte de su madre cuando Catalina tenía 15 años, los años posteriores en los que se encargó de la gestión de la casa de su padre, las interminables obligaciones sociales, la gradual comprensión de que se había convertido en un mueble decorativo en su propia vida. Recordó que decidió aceptarlo, pero ¿qué? El pensamiento se le escapó antes de que pudiera captarlo. Frustrada, Catalina se levantó de la cama. La señora Davis tenía razón sobre lo débil que estaba. Sus piernas se sentían inestables, como si hubiera estado enferma durante semanas en lugar de horas. Se acercó lentamente a las ventanas, apoyándose en los muebles para mantener el equilibrio. La vista revelaba extensos jardines, ahora cubiertos de nieve y hermosos a la luz de la mañana, y más allá de ellos lo que parecía ser una casa de musas y cocheras, claramente una mansión londinense de considerables medios. Había sido rescatada por un duque inglés al que nunca había conocido. La situación habría sido absurda, incluso sin la inconveniente pérdida de memoria. Se oyó un golpe en la puerta. Catalina se volvió cuando la puerta se abrió para revelar de nuevo a la señora Davis, esta vez acompañada por un hombre alto, cuya presencia parecía llenar el umbral a pesar de su evidente intento de parecer despreocupado. Lady Catalina, anunció la señora Davis. Su excelencia, el duque de Northmore. El hombre dio un paso adelante y a Catalina se le cortó la respiración. Era guapo, de una forma austera, con rasgos afilados, cabello oscuro ligeramente despeinado y ojos del color de las tormentas invernales.
Llevaba un traje matinal de estudiada sencillez, con chaqueta oscura, chaleco gris y corbata perfectamente anudada que, de alguna manera, aún le quedaba un poco incómoda. Su expresión combinaba preocupación, incertidumbre y lo que parecía ser una profunda mortificación. Lady Catalina, su voz era profunda y tenía la dicción precisa de las clases altas de Inglaterra. Me siento profundamente aliviado al ver que está consciente. ¿Cómo se encuentra? Catalina hizo una pequeña reverencia. Sus piernas se tambalearon ligeramente, lo que socavó su dignidad, y se enderezó. Confusa su excelencia, pero por lo demás bien. Entiendo que le debo un gran agradecimiento. En absoluto. Cambió el peso de un pie a otro, claramente incómodo. Cualquiera habría hecho lo mismo. ¿Me habrían llevado a su residencia de Londres?, preguntó Catalina, dejando entrever un toque de diversión en su tono. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Yo, es decir, estaba inconsciente, sola, y la alternativa era dejarla en una calle embarrada rodeada de extraños que la miraban boquiabiertos. Me pareció la opción más adecuada. Fue muy amable, le aseguró Catalina, aunque confieso que no recuerdo nada de eso. Su expresión se tornó preocupada. El doctor Phillips mencionó una posible pérdida de memoria. ¿Cómo de extensa? Recuerdo quién soy y por qué estoy en Inglaterra, pero la feria en sí y todo lo que vino después sigue siendo un vacío. Ella hizo un gesto vago. La señora Davis dijo que ha estado buscando a mi acompañante. Sin éxito hasta ahora, aunque hemos ampliado la búsqueda a todos los hoteles importantes. Hizo una pausa y luego añadió con cautela. ¿Puedo preguntarle qué le trae a Londres? Quizás esa información pueda ayudar a localizar a su grupo. La pregunta debería haber tenido una respuesta fácil. En cambio, Catalina se encontró buscando recuerdos que parecían presentes, pero que, frustrantemente, se le escapaban, como si intentara atrapar reflejos en el agua. Viajé desde Sevilla con mi compañera Elena, dijo lentamente. Mi padre organizó el viaje. Nos alojamos en el Claridge, creo, pero el propósito de la visita... Dejó la frase en el aire, frunciendo el ceño. Tómese su tiempo, dijo el duque con amabilidad. Catalina cerró los ojos y se concentró. Los fragmentos regresaron. El estudio de su padre, la firma de documentos, la satisfacción de su padre, la charla emocionada de Elena sobre la sociedad inglesa. Pero la razón principal seguía siendo esquiva, bailando más allá de sus pensamientos conscientes. Algo importante, murmuró. Algo que requería viajar durante el invierno. Algo que mi padre normalmente evita. Algo relacionado con contratos. Y el recuerdo se desvaneció de nuevo, dejando a su paso una sensación de frustración. Esto es desesperante, dijo, abriendo los ojos. Sé que la información está en mi cabeza. Simplemente no puedo acceder a ella. El doctor Phillips me aseguró que esas pérdidas suelen ser temporales, dijo el duque. Los recuerdos deberían volver de forma natural, sin forzarlos. Supongo que debería estar agradecida por recordar mi propio nombre. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, la primera grieta en su formal reserva. Eso complicaría aún más las cosas, más que despertar en la casa de un duque desconocido vestida solo con mi camisón. El rubor volvió a sus mejillas, esta vez más intenso. La señora Davis me asegura que se observaron todas las normas de decoro. Estoy segura de que así fue, Su Excelencia. Usted parece demasiado correcto como para comprometer a mujeres inconscientes. Sí, gracias. Catalina pensó que ahora parecía genuinamente nervioso, lo que le resultó extrañamente entrañable. La señora Davis, que había estado de pie en silencio cerca de la puerta, carraspeó. Quizás a Lady Catalina le gustaría que le trajeran su ropa y el desayuno, Su Excelencia. Sí, excelente sugerencia. El duque agradece la vía de escape. Le dejaré descansar y vestirse si necesita algo. Le enviaré un mensaje, terminó Catalina, compadeciéndose de él. Gracias, Su Excelencia, por todo. Hizo una reverencia precisa y huyó. No había otra palabra para describirlo, cerrando la puerta con una prisa apenas contenida. De nuevo sola, Catalina se encontró sonriendo a la puerta cerrada. El duque de Northmore, al parecer,
No estaba en absoluto preparado para recibir invitados inesperados, especialmente extranjeros que hacían bromas sobre la decencia mientras estaban en calzoncillos. ¡Qué refrescante! Una hora más tarde, vestida con su ropa recuperada, solo ligeramente deteriorada por sus aventuras, Catalina bajó la gran escalera de Northanger House con las piernas ligeramente más firmes. El mayordomo Henderson apareció al pie de la escalera con una sincronización sobrenatural. Lady Catalina, su excelencia, le ha pedido que se una a él para desayunar en la sala de desayunos. ¿Puedo acompañarla, por favor? Ella lo siguió por pasillos que hablaban de generaciones de riqueza, retratos de antepasados de rostro severo, bustos de mármol, muebles que probablemente habían sido testigos de la firma de la Carta Magna, todo impecablemente conservado, todo en perfecto orden. La sala de desayunos resultó ser una excepción, un espacio que parecía más vivido que exhibido. Los libros cubrían las superficies, los periódicos estaban esparcidos por una mesa auxiliar y un cuadro en proceso ocupaba un caballete cerca de las ventanas. La luz del sol se filtraba a través del cristal, tiñendo la habitación de dorado. El duque estaba de pie junto al aparador del desayuno, examinando una carta con evidente disgusto. Levantó la vista cuando ella entró y dejó inmediatamente la carta a un lado. Lady Catalina, siéntese, por favor. He pedido al cocinero que prepare una selección. No estaba seguro de sus preferencias. El aparador contenía, efectivamente, una impresionante variedad. Huevos, arenques ahumados, tostadas, mermeladas, fruta, pasteles que parecían sospechosamente franceses. Catalina eligió tostadas y té. Seguía sin tener apetito y se sentó a la mesa. El duque se unió a ella con un plato que parecía contener comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. «Come como un soldado», observó Catalina. Él se detuvo cuando iba a coger la mermelada. «Disculpe, la cantidad es muy considerable». Ella señaló su plato. «En España consideraríamos que esos son varias comidas». «Ah, sí, a menudo me olvido de desayunar por la mañana, así que he aprendido a comer lo suficiente cuando me acuerdo. Te olvidas de las comidas». El tono de Catalina transmitía su opinión sobre esta práctica ocasional. Cuando estaba ocupado con asuntos de la finca o se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que se estaba justificando ante una mujer que había conocido mientras ella estaba inconsciente. «Es un hábito desafortunado. Es poco saludable», corrigió Catalina. «Deberías establecer horarios regulares para las comidas. Tu cuerpo necesita una alimentación constante». El duque la miró fijamente, claramente poco acostumbrado a que le regañaran por sus hábitos alimenticios. «Te agradezco tu preocupación». «De nada». Comieron en silencio durante unos momentos. Catalina lo estudió disimuladamente por encima de su taza de té. A la luz del día era aún más atractivo de lo que le había parecido en un principio, aunque atractivo parecía una palabra inadecuada para describir la combinación de rasgos afilados, inteligencia evidente y ese fascinante toque de incomodidad con su propia autoridad. Parecía alguien que interpretaba el papel de duque en lugar de vivirlo con naturalidad. «Su excelencia», se atrevió a decir. «¿Puedo hacerle una pregunta impertinente?» Él la miró con recelo. «Eso depende del grado de impertinencia de la pregunta. ¿Le gusta ser duque?» Fuera lo que esperaba, no era eso. Su taza de té se detuvo a medio camino de sus labios. «Es una pregunta inusual, pero no prohibida». «No, simplemente inesperada». Dejó la taza sobre la mesa pensando. «Nunca he contemplado si el disfrute es un factor a tener en cuenta. Soy el duque de Northmore. No es una posición que se disfrute o se deteste. Simplemente es. Eso suena terriblemente aburrido». «Es responsable», corrigió él. «No son mutuamente excluyentes». Una sonrisa genuina cruzó su rostro, breve pero transformadora. «Tiene usted mucha razón, Lady Catalina. A menudo la tengo. Por lo general, la gente es demasiado educada para reconocerlo. Estoy descubriendo que la educación puede estar sobrevalorada». «Sin duda, se abusa de ella», coincidió Catalina. Mordisqueó su tostada y luego preguntó, «¿Qué haría si no fuera duque?» «Soy duque. La pregunta es hipotética». «Precisamente.
Las preguntas hipotéticas son las más interesantes. La estudió con lo que parecía ser una curiosidad genuina. ¿Interrogas así a todos tus salvadores? Nunca antes me han rescatado. Estoy improvisando. ¿Improvisando?, dijo ella. Él negó con la cabeza, pero la diversión permaneció en su expresión. Muy bien. Hipotéticamente, si no fuera duque, supongo que me dedicaría a la arquitectura. Siempre me han fascinado los edificios. Cómo se diseñan las estructuras, cómo se configuran los espacios. La unión entre funcionalidad y belleza. Arquitectura, repitió Catalina, sorprendida. No gestión inmobiliaria, ni política. Eso es lo que hacen los duques. Me preguntaste qué haría, así que te lo dije. Ella lo miró con renovado aprecio. Deberías diseñar un edificio. No creo que sea capaz. ¿Por qué no? Eres duque. Puedes hacer lo que quieras. No es así exactamente como funcionan los ducados. Entonces funcionan incorrectamente. Henry. Ella había empezado a pensar en él como Henry, aunque la corrección le prohibía usar su nombre de pila. Parecía genuinamente desconcertado. Eres muy diferente a todas las personas que he conocido. Lo tomaré como un cumplido. Era mi intención. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa del desayuno y algo cambió, sutil pero inconfundible, como una puerta que se abre en una habitación que antes estaba cerrada. El momento se rompió cuando Henderson entró con una bandeja de plata. Su Excelencia. Un mensaje del Hotel Claridge. Henry aceptó la nota, leyó su contenido y su expresión se tensó. ¿Noticias?, preguntó Catalina. Han confirmado que una tal Lady Catalina de Monteayor está registrada como huésped junto con una tal señorita Elena Vázquez. Levantó la vista. Su acompañante, supongo. Sí, Elena. Un sentimiento de alivio la invadió. Saben dónde estoy. El mensaje era en respuesta a nuestras indagaciones. Al parecer, la señorita Vázquez denunció su desaparición ayer por la noche y ha estado buscándola. Su tono denotaba desaprobación. Bastante lacada, teniendo en cuenta que se suponía que debía acompañarte. Catalina sintió un destello de defensa hacia Elellanena, a pesar de no recordar muy bien por qué Elellanena había estado ausente en la feria. Quizás tenía una buena razón. En efecto, el escepticismo de Henry era evidente. En cualquier caso, enviaré un mensaje inmediatamente para informar de que estás a salvo y en buenas manos. ¿Eres de fiar?, preguntó Catalina con inocencia. En exceso, respondió él con seriedad. Tengo referencias. Ella se rió. No pudo evitarlo. El sonido los sorprendió a ambos. Empiezo a sospechar que disfrutas escandalizándote, observó Catalina. No disfruto nada de eso. Simplemente no estoy acostumbrado a huéspedes que cuestionen mis hábitos alimenticios y se burlen de mi respetabilidad. Entonces tus huéspedes anteriores eran terriblemente aburridos. Eran adecuadamente decorosos, corrigió Henry, pero su boca esbozó una sonrisa. Henderson carraspeó delicadamente. ¿Envió el mensaje al Claridge, Su Excelencia? Sí. Les informé de que Lady Catalina se está recuperando cómodamente en Northmore House y que podrá regresar una vez que Elder Phillips confirme que está en condiciones de viajar. Miró a Catalina. A menos que desees regresar inmediatamente, ella debería decir que sí. La decencia lo exigía. Su padre lo esperaría. Cualquiera que fuera el propósito que la había llevado a Londres, aún fuera de su alcance en su memoria, seguramente requería su presencia. Pero al mirar a Henry al otro lado de la mesa del desayuno, con la luz del sol iluminando su rostro serio, se sintió reacia a abandonar este inesperado santuario. Quizás otro día, se oyó decir, para asegurarse de recuperarse por completo. Muy sensato, asintió Henry, con una expresión cuidadosamente neutra. Henderson se marchó. Catalina terminó su té, consciente de que el duque la estudiaba con la misma atención concentrada con la que había mirado su desayuno antes, como si ella fuera un problema particularmente complejo que requería un análisis cuidadoso. ¿En qué está pensando?, preguntó ella. Me pregunto qué lleva a una dama española a Londres en diciembre sin su familia, acompañada por alguien aparentemente propenso a perder a sus protegidos en las ferias navideñas.
Yo también, admitió Catalina. En cuanto lo recuerde, se lo diré. Estoy deseando saberlo, dijo él, levantándose y dejando la servilleta sobre la mesa. Mientras tanto, considere Northmore House a su disposición. La biblioteca es muy amplia, si le gusta leer. Los jardines son agradables a pesar de la nieve. Si necesita algo, llamaré a la señora Davies, concluyó Catalina. Ya lo ha mencionado. Gracias, Su Excelencia. Se detuvo en la puerta. Henry, parpadeó ella. Disculpe, me llamo Henry. Parecía vagamente avergonzado. Si vamos a ser compañeros de casa temporales, la formalidad perpetua me parece excesiva. Una calidez inesperada y totalmente inapropiada se extendió por su pecho. Entonces debe llamarme Catalina. Catalina, repitió él, probando las sílabas. Te queda bien. Luego se marchó, dejándola sola en la soleada sala matutina, con los restos del desayuno y un corazón que había comenzado a latir de una manera bastante preocupante. Esto, pensó Catalina, se estaba volviendo complicado. Deliciosamente, terriblemente complicado. Los siguientes 3 días transcurrieron en lo que Henry solo podía describir como un caos orquestado, disfrazado de respetabilidad. Catalina permaneció en Northmore House. El doctor Phillips insistió en que necesitaba descansar. Su memoria seguía siendo frustrantemente incompleta. Y Elena, al llegar para recogerla, demostró ser tan espectacularmente inútil como acompañante que Henry se sintió moralmente obligado a mantener a Catalina bajo su propia protección, significativamente más competente. Pero Lord Whitmore estaba siendo tan atento. Elena había protestado cuando Henry le preguntó por su ausencia en la feria, y él me pidió específicamente que visitara con él a los comerciantes de telas. ¿Cómo podía rechazar a un lord? Usando la palabra no, sugirió Henry con sequedad, un término útil en muchas situaciones. La nena, una mujer nerviosa de unos 40 años, con más aspiraciones románticas que sentido práctico, lo miró sin comprender. Pero su señoría, uno no puede simplemente rechazar la invitación de un lord. Se rechaza cuando se supone que uno debe acompañar a una joven a una feria pública. El argumento había resultado inútil. Elena poseía aproximadamente el mismo instinto supervisor que un arbusto decorativo. Tras determinar que el padre de Catalina había elegido a Elena principalmente por su falta de cualidades objetables y no por su competencia real, Henry había sugerido firmemente que Catalina se recuperaría más rápidamente en un entorno estable. Nena, que ya estaba planeando su próximo encuentro con Lord Whitmore, había aceptado con un entusiasmo sospechoso. Así Catalina se convirtió en huésped de Henry, debidamente acompañada por la señora Davies y todo el personal de la casa, naturalmente. No hubo escándalo alguno. El escándalo, por supuesto, ya se estaba extendiendo por Londres, como la gripe en un internado. Te llaman el samaritano de Navidad, le informó alegremente su hermana Margaret, mientras tomaban el té 2 días después de la llegada de Catalina. Algunos dicen que rescataste a una princesa española moribunda. Otros afirman que es una actriz famosa que huye de un amante despechado. Lady Peden jura que en realidad es una espía francesa disfrazada de noble española. No es nada de eso, dijo Henry con cansancio. Es una dama española que se desmayó en la feria de Navidad, sufrió una pérdida de memoria temporal y no tiene ningún otro lugar donde quedarse mientras se recupera. ¡Qué romántico! ¡Qué complicado desde el punto de vista médico! Margaret sonrió con aire burlón por encima de su taza de té. Poseía los rasgos afilados de su padre y el ingenio aún más agudo de su madre, una combinación que la convertía a la vez en la persona favorita de Henry y en su torturadora más persistente. «¿Te gusta?», observó Margaret. «Apenas la conozco. ¿La conoces lo suficiente como para alojarla, alimentarla y, según los chismes de la mañana, pasearla por tus jardines ayer por la tarde? Quería aire fresco. El médico le recomendó ejercicio suave. Qué considerado por tu parte asegurarte personalmente de que su ejercicio siguiera siendo suave». Henry dejó su taza con excesivo cuidado. «Margaret, estoy proporcionando alojamiento temporal a una mujer en apuros. Eso es todo. Por supuesto, hermano, y yo soy la reina de Baviera».
Antes de que Henry pudiera formular una réplica adecuada, la puerta se abrió y apareció la propia Catalina, acompañada por la señora Davis. Oh, lo siento, no sabía que teníais visitas. Catalina se detuvo en la puerta, con aire genuinamente contrito. Llevaba un vestido de lana verde oscuro, prestado del amplio guardarropa de Margaret, ya que su propio equipaje permanecía en el Claridge, y se había peinado con un estilo más sencillo que, de alguna manera, la hacía parecer más joven y accesible. Henry se levantó inmediatamente. No hay de qué. Lady Catalina, le presento a mi hermana, Lady Margaret Thornbury. Margaret, esta es Lady Catalina de Montemayor. La expresión de Margaret pasó de ser pícara a genuinamente cálida. Se levantó y se acercó a Catalina con las manos extendidas. Qué maravilla conocer por fin a la misteriosa dama que ha convertido la ordenada vida de mi hermano en un caos. Estaba desesperada por conocer los detalles. Catalina aceptó las manos, sonriendo. Me temo que los detalles son bastante mundanos. Me desmayé. Su hermano me rescató y desde entonces le he estado causando molestias. ¿Molestias?, repitió Margaret, lanzando una mirada significativa a Henry. Interesante elección de palabras. Porque es precisa, dijo Henry con firmeza. Lady Catalina, ¿le apetece acompañarnos a tomar el té? Si no le molesta. Tonterías, declaró Margaret, dirigiendo a Catalina hacia el conjunto con la facilidad de alguien acostumbrado a manejar situaciones sociales. Eres la invitada de honor. Quiero saberlo todo. ¿Cómo te parece Inglaterra? ¿Qué opinas de Londres? Si mi hermano ya te ha aburrido hasta las lágrimas con sus discusiones sobre arquitectura. No lo ha hecho, dijo Catalina, acomodándose con elegancia, aunque ayer me explicó los principios estructurales de los muros de carga, lo cual fue sorprendentemente interesante. Margaret parecía encantada. ¿De verdad? Henry, le explicaste los muros de carga. Ella me preguntó sobre la construcción de la casa. Se defendió Henry, recuperando su asiento. Yo solo respondí a su pregunta. Durante 20 minutos, añadió Catalina con amabilidad. Muy exhaustivamente. Soy exhaustivo, Henry, murmuró entre dientes mientras tomaba su té. La tarde que siguió resultó a la vez entretenida y ligeramente tortuosa. Margaret y Catalina descubrieron una afinidad inmediata, uniendo sus opiniones sobre el clima inglés. Persistentemente gris, observó Catalina. Como vivir dentro de un paño de cocina, lo absurdo de la moda actual. ¿Por qué las mangas necesitan su propio andamiaje?, preguntó Margaret, y la sofocante rigidez de la sociedad londinense. Todos están tan preocupados por las convenciones que han olvidado cómo disfrutar, señaló Catalina. Henry, acostumbrado a ser el centro de atención de Margaret durante sus visitas, se vio relegado a participante ocasional mientras las dos mujeres analizaban todo, desde la literatura hasta la política, pasando por la forma correcta de preparar chocolate caliente, un tema en el que discrepaban vehementemente, para gran diversión de él. ¿Sabes lo que necesita Henry?, anunció Margaret de repente durante una pausa en la conversación. ¿Qué es?, preguntó Catalina para reírse más. Es demasiado serio. Soy lo suficientemente serio, protestó Henry. Tengo responsabilidades. Tienes responsabilidades y no tienes alegría, corrigió Margaret. Hay una diferencia. Yo encuentro alegría en mi trabajo. Tú encuentras satisfacción en tu trabajo. La alegría es algo completamente diferente. Catalina lo miró pensativa. ¿Qué te da alegría, Henry? La pregunta, por simple que fuera, lo detuvo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había preguntado eso? ¿Cuándo fue la última vez que lo había pensado? Yo hizo una pausa, genuinamente inseguro. Me gusta la arquitectura, como ya he dicho, y montar a caballo. Las fincas producen satisfacción cuando están bien gestionadas. Esas son cosas que te parecen aceptables, observó Catalina, no cosas que te aportan alegría. ¿Cuál es la diferencia? La alegría te hace olvidarte de ti mismo, dijo simplemente. Te hace perder la noción del tiempo. Te hace sentir más vivo que en la existencia cotidiana. Margaret parecía triunfante. Exacto, Catalina lo entiende. ¿Y qué te da alegría?,
preguntó Henry, desviando la atención. La expresión de Catalina se suavizó. Bailar el auténtico baile español, no los rígidos bailes campestres ingleses. La música, la guitarra, especialmente ver el amanecer sobre los olivares de la finca de mi padre. Los acalorados debates sobre literatura con gente que no está de acuerdo conmigo. ¿Te gusta discutir?, preguntó Henry. Me gustan las discusiones apasionadas. Hay una diferencia. Tiene razón, murmuró Margaret. La conversación pasó a otros temas, pero la pregunta permaneció en la mente de Henry. ¿Qué le hacía feliz? Más tarde, después de que Margaret se marchara con la promesa de volver pronto para asegurarse de que no volviera loca a la pobre Catalina con sus charlas sobre arquitectura, dijo alegremente. Henry se encontró solo con Catalina en la biblioteca. Ella descubrió su colección de relatos de viajes y se sentó acurrucada en su sillón favorito, aparentemente reclamado inconscientemente, como los gatos reclaman los lugares soleados, completamente absorta en el relato de alguien sobre su viaje por el Imperio Otomano. Henry entró en silencio, con la intención de coger un libro, pero se encontró simplemente observándola leer. Se mordía el labio inferior cuando se concentraba, notó él, y de vez en cuando murmuraba para sí misma en español, normalmente lo que parecían desacuerdos con las conclusiones del autor. Sus dedos seguían los pasajes mientras leía, como si intentara absorber físicamente las palabras. «¿Me estás mirando?», dijo sin levantar la vista. Henry se sobresaltó, avergonzado por haber sido descubierto. «Lo siento, solo estaba observando tu concentración en el texto. Es bastante bueno, aunque el autor tiene opiniones ridículas sobre la arquitectura turca». Ella levantó la vista y marcó el lugar con un dedo. «¿Necesitabas la biblioteca? Puedo dejarte libre». «No, por favor, quédese». Volvió a su libro. Henry cogió el volumen que había ido a buscar, un tratado sobre la gestión de fincas que tenía intención de terminar, y se sentó en la silla de enfrente. Leyeron en un silencio agradable, mientras la luz de la tarde se desvanecía y la biblioteca se oscurecía progresivamente hasta que la señora Davis llegó para encender las lámparas. «La cena se servirá en 1 hora, Su Excelencia», les informó. «¿Le digo al cocinero que cenarán juntos?». Henry miró a Catalina, que había levantado la vista de su libro. «Si Lady Catalina no se opone a mi compañía, creo que puedo tolerarlo», dijo Catalina con gravedad, «siempre que no hable de muros de carga durante la comida. No prometo nada». Cuando la señora Davis se marchó, Catalina dejó a un lado su libro. «¿Puedo preguntarle algo?». «Por supuesto. ¿Por qué no se ha casado?». La pregunta, característicamente directa, lo pilló desprevenido. «Eso es bastante personal. Me has visto en mi camisón», señaló Catalina. «Creo que hemos traspasado los límites convencionales». «Tienes razón», pensó Henry mientras consideraba cómo responder. «Supongo que no he encontrado a nadie que encajara». ¿Que encajara en qué? «En mi vida, en mis responsabilidades. Alguien que entendiera lo que implica ser duquesa, los deberes, las expectativas, la pérdida de privacidad y autonomía personal». Suena horrible. Es la realidad para alguien en mi posición. Catalina ladeó la cabeza, estudiándolo. ¿Se te ha ocurrido que estás abordando el matrimonio como un contrato comercial en lugar de como una asociación? El matrimonio a mi nivel es un contrato comercial. No tiene por qué serlo, dice la mujer que no recuerda por qué está en Inglaterra, replicó Henry, y acto seguido deseó poder retirar esas palabras. «Lo siento, ha sido una crueldad por mi parte». Pero Catalina solo se rió. «No, tienes toda la razón. No estoy en posición de dar consejos románticos cuando ni siquiera puedo acceder a mi propia historia reciente. ¿No ha vuelto nada? No tengo recuerdos de los días anteriores a la feria». Su expresión se nubló. «Recuerdo llegar a Londres, los terribles colchones del Hotel Claridge, Elena parloteando sobre la sociedad inglesa. Pero el propósito, la razón por la que mi padre me envió aquí, sigue siendo un misterio. Es extraordinariamente frustrante. Elder Philip dijo que forzar la memoria sería contraproducente. Lo sé, pero la paciencia nunca ha sido mi fuerte.
Me he dado cuenta, dijo Henry secamente. Se sonrieron bajo la luz de la lámpara y Henry sintió algo cambiar en su pecho, una sensación alarmante e inesperadamente agradable. Esto era peligroso. Catalina pronto recordaría, volvería a la vida que le esperaba y él reanudaría su existencia cuidadosamente ordenada. Permitir el apego solo complicaría las cosas. Sin embargo, aún sabiéndolo, no podía obligarse a mantener la distancia adecuada. El día de Navidad llegó con nieve fresca e invitados inesperados. Henry se despertó con la voz apologética de Henderson fuera de su puerta. Su Excelencia, lamento mucho molestarle, pero hay unas personas en la puerta que exigen ver a Lady Catalina. Henry salió de su dormitorio en bata, con la mente aún nublada por el sueño. ¿Qué tipo de personas? Caballeros extranjeros, Su Excelencia, muy insistentes, afirman ser familiares de Lady Catalina. Eso despejó la niebla al instante. ¿Dónde están ahora? Los he acomodado en el vestíbulo. Se están volviendo cada vez más ruidosos. Henry bajó las escaleras y se encontró con tres hombres que irradiaban una furia tan intensa que el aire parecía vibrar. El mayor, de unos 60 años, con el pelo gris acero y un rostro tallado en granito aristocrático, estaba en el centro, flanqueado por dos hombres más jóvenes. Los tres vestían ropa de viaje y tenían expresiones que sugerían que les gustaría mucho golpear a alguien, preferiblemente a Henry. «Caballeros», dijo Henry, descendiendo con toda la autoridad ducal que se podía reunir mientras se llevaba una bata. «Soy el duque de Northmore. ¿En qué puedo ayudarles?» El hombre mayor habló, con un fuerte acento inglés, pero con claridad. «Soy don Fernando de Montoyor, Marcus de Balcazar. Tengo entendido que tiene a mi hija». A Henry se le encogió el estómago. Lady Catalina se está recuperando aquí bajo la supervisión adecuada tras una emergencia médica. Si esperan en el salón, haré que la llamen. Queremos verla inmediatamente, interrumpió don Fernando. Y queremos explicaciones, muchas explicaciones. Uno de los hombres más jóvenes dio un paso al frente, guapo en el sentido convencional, rubio, con una expresión furiosa. ¿Dónde está mi prometida? ¿Prometida? La palabra golpeó a Henry como un jarro de agua fría. Disculpe, Lord Purcell Harrington, dijo el hombre secamente. El futuro marido de Lady Catalina. Ahora, si es tan amable, llévenos con ella inmediatamente. El tercer hombre, mayor que Pearl, con el mismo tono de piel claro, añadió. Soy Reginald Harrington, marqués de Kennington, padre de Pearl. Llevamos buscando a Lady Catalina desde Nochebuena, cuando desapareció de la feria. Imagínese nuestra angustia al descubrir que ha estado residiendo sin acompañante en la residencia de un soltero. Ha estado perfectamente acompañada, dijo Henry, luchando por mantener la voz firme, incluso cuando su mundo se tambaleaba. Mi ama de llaves la ha atendido en todo momento. Una ama de llaves no es una acompañante adecuada para una mujer comprometida, dijo don Fernando con frialdad. ¿Dónde está ella, nena? La señorita Vázquez demostró ser incompetente, respondió Henry. Ella es la razón por la que Lady Catalina estaba sola cuando se desmayó. Sin embargo, Henry, todos se volvieron. Catalina estaba de pie en lo alto de las escaleras, envuelta en una bata prestada, con el pelo suelto sobre los hombros, con aspecto confuso y vulnerable, y absolutamente hermosa. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Quiénes son estos hombres?». La expresión de don Fernando se desmoronó. «Mija, ¿no me reconoces?». Catalina bajó lentamente, estudiando los rostros. «Lo siento. ¿Debería?». «Catalina», dijo don Fernando, con la voz quebrada, «soy tu padre». Ella se detuvo a 3 pasos del final, con la mano agarrada a la barandilla. «¿Mi padre?». Sí, él se adelantó, con las manos extendidas. «Don Fernando, viajamos juntos desde Sevilla hace 2 semanas». El rostro de Catalina se había puesto pálido. Miró a los otros hombres, luego a Henry, con los ojos muy abiertos y perdidos. «Y estos hombres», susurró. Pearl dio un paso adelante. «Soy Lord Purcell Harrington, tu prometido. Nos casaremos dentro de 3 días, Catalina». El 28 de diciembre, el mundo se detuvo. Catalina se tambaleó.
Henry se movió instintivamente, llegando a su lado justo cuando sus piernas cedían, sosteniéndola contra él. Catalina, ella lo miró, y el dolor en sus ojos era devastador. Lo recuerdo, susurró, y el corazón de Henry, que se había abierto tontamente a posibilidades imposibles, se rompió como cristal. Catalina estaba sentada en el salón formal de Northmore House, rodeada de hombres que discutían su futuro como si fuera un mueble que había que colocar en el lugar adecuado. Su memoria había vuelto por completo, una avalancha de recuerdos desencadenada por el anuncio de Pearl. Ahora lo recordaba todo: el matrimonio concertado, las negociaciones entre su padre y Lord Kennington, el viaje a Inglaterra, el pánico sofocante en la feria de Navidad que la había hecho desmayarse. No llevaba ningún anillo de compromiso. Debía de haberlo perdido durante el alboroto del mercado navideño. Recordaba por qué había estado tan desesperada por escapar. «Los preparativos de la boda están listos», dijo Lord Kennington, consultando una libreta de bolsillo. «St. George's está reservado para el día 28. Se ha notificado al arzobispo. Se ha invitado a los invitados. Los contratos matrimoniales se firmaron hace 3 meses. Entonces procederemos según lo previsto», asintió su padre. «Este desafortunado incidente no tiene por qué alterar los preparativos». «Con todo respeto», intervino Henry, las primeras palabras que había pronunciado desde que todos se habían trasladado al salón. «Lady Catalina ha estado inconsciente y sufre pérdida de memoria. Quizás habría que reconsiderar la fecha de la boda». «El Dr. Phillips ha confirmado que se ha recuperado», dijo Lord Kennington con desdén. «No hay ningún impedimento médico. Pero se toma nota de la preocupación del duque», interrumpió don Fernando, dejando claro con su tono lo poco que le importaba esa preocupación. Sin embargo, los asuntos familiares no son de su competencia. Catalina vio cómo Henry apretaba la mandíbula. Estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, con el aspecto de un duque poderoso, salvo por la impotencia que se reflejaba en sus ojos. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala. Ella vio la pregunta en sus ojos. «¿Qué quieres?». El problema era que ella sabía exactamente lo que quería, y era imposible. Pearl, hay que reconocerlo, parecía casi tan incómodo como se sentía Catalina. Se había colocado cerca de las ventanas, estudiando los jardines cubiertos de nieve con evidente fascinación. Desde el anuncio inicial de su compromiso, apenas la había mirado. Tal vez, se atrevió a decir Pearl con vacilación, «podríamos posponerlo brevemente, para que Catalina tenga tiempo de recuperarse por completo». «Tonterías», declaró su padre. «La chica está perfectamente bien, y los retrasos solo alimentarían más especulaciones sobre este escándalo». «¿Qué escándalo?», preguntó Henry peligrosamente. «Una mujer prometida pasando 3 días en la residencia de un soltero», dijo Lord Kennington con frialdad. «Estoy seguro de que todos podemos imaginar los rumores». «No ocurrió nada inapropiado», dijo Henry, pronunciando cada palabra con precisión. «Estoy seguro de que el duque actuó como un perfecto caballero», coincidió don Fernando. «Sin embargo, las apariencias importan. Cuanto antes se case Catalina, antes se olvidará este desafortunado incidente». Catalina recuperó la voz. «Estoy aquí, padre. Quizás alguien quiera preguntarme mi opinión». Los 4 hombres la miraron con distintos grados de sorpresa, como si un mueble hubiera empezado a hablar de repente. «Por supuesto, Mika», dijo su padre en español, suavizando el tono. «Pero sabes que este matrimonio es necesario. Los acuerdos están hechos. Tu futuro está asegurado. Mi futuro está decidido, querrás decir», respondió Catalina también en español. «Sin consultarme». «Tú aceptaste el acuerdo», le recordó él. «Lo había hecho». Catalina buscó en sus recuerdos recién recuperados. Recordó que su padre le había presentado la propuesta, un matrimonio con un lord inglés, que uniría a sus familias y aseguraría acuerdos comerciales que beneficiarían a ambas propiedades. Recordaba haberse sentido atrapada, abrumada, incapaz de articular objeciones que sonaran racionales en lugar de puramente emocionales. Había aceptado porque negarse le parecía imposible, no porque realmente quisiera. «La decisión es definitiva», declaró don Fernando, volviendo al inglés. «Hoy regresaremos a Claridge.
La boda se celebrará según lo previsto. Espere, dijo Henry bruscamente. Todas las miradas se volvieron hacia él. Miró a Catalina y algo en su expresión le partió el corazón. ¿Desea Lady Catalina casarse con Lord Harrington? La pregunta flotó en el aire como pólvora. Eso es irrelevante, balbuceó Lord Kennington. ¿Los contratos? Se lo estoy preguntando a ella, interrumpió Henry, sin apartar la mirada de Catalina. No a los contratos, a ella. Catalina sintió el peso de 4 miradas masculinas. La de su padre, expectante y firme. La de Lord Kennington, fría y desaprobadora. La de Pearl, sorprendentemente comprensiva. Y la de Henry, los ojos de Henry contenían todo lo que ella no podía decir en voz alta. Esperanza, desesperación y la terrible certeza de que desear algo no lo hacía posible. Yo, tragó saliva. Apenas lo conozco, Lord Harrington. Tendréis toda una vida para conoceros, dijo su padre, como si eso lo resolviera todo. Eso no es una respuesta a la pregunta del duque, dijo Pearl en voz baja. Todos lo miraron sorprendidos. ¿Perdón?, preguntó su padre. Purcell finalmente se apartó de la ventana y miró a Catalina directamente a los ojos por primera vez. El duque preguntó si Catalina desea casarse conmigo. Ella dijo que no me conoce. Eso no es lo mismo que decir que sí, Pearl. Y, francamente, continuó Pearl, cobrando impulso como un hombre que finalmente había decidido hablar después de años de silencio. No estoy seguro de querer casarme con alguien que no desea casarse conmigo. Silencio. El rostro de Lord Kennington se había puesto morado. No puedes hablar en serio. Lo digo muy en serio, padre. He aceptado este acuerdo porque usted insistió en que era beneficioso para la familia. Pero al mirar ahora a Lady Catalina, al ver su expresión, me doy cuenta de que ambos estamos siendo sacrificados en beneficio de todos, menos de nosotros mismos. Purcell, susurró Catalina, viéndolo por primera vez con claridad. Tú tampoco quieres este matrimonio, sonrió con tristeza. Quiero la aprobación de mi padre. Quiero cumplir con mis obligaciones. Pero casarte con una mujer que mira a otro hombre como tú, miras al duque. Él negó con la cabeza. Eso parece una receta para la miseria mutua. La forma en que miro a Catalina hizo que el calor inundara sus mejillas. Oh, no finjas, dijo Pearl sin malicia. Se les nota en la cara a los dos. Desde que llegamos. Henry emitió un sonido ahogado. Catalina no podía mirarlo. Esto es absurdo, Lord Kennington declaró. Purcell, ¿honrarás el acuerdo? ¿O qué?, preguntó Pearl. Me desheredarás. Me repudiarás. Esas amenazas funcionaban cuando tenía 20 años, padre. Ahora tengo 32. Tengo mis propios ingresos, mi propia propiedad. Ya no necesito tu aprobación. La declaración sorprendió claramente a todos, incluido el propio Pearl. Enderezó los hombros, con una mirada a la vez aterrorizada y liberada. No me casaré con ella, dijo con firmeza. No si ella no me quiere, y no me quiere. Cualquiera con ojos puede verlo. Don Fernando se volvió hacia Catalina con expresión tormentosa. ¿Es eso cierto? ¿Te has encariñado con este duque? La mente de Catalina se aceleró. ¿Qué podía decir? Que sí, que se había enamorado absurdamente, imposiblemente, de Henry Ashbourne durante 3 días de conversación y risas, y al descubrir que alguien realmente disfrutaba de su franqueza en lugar de horrorizarse por ella. Que la idea de casarse con Pearl, por muy amable que pareciera, le parecía como aceptar una vida de semiexistencia. Apenas lo conozco, dijo en su lugar, lo cual era a la vez cierto y el mayor eufemismo de su vida. Entonces, el matrimonio con Lord Harrington seguirá adelante, declaró su padre. No, dijo Pearl, no seguirá adelante. No se puede simplemente disolver un compromiso, balbuceó Lord Kennington. Hay contratos, acuerdos, su firma. Entonces, demándeme por incumplimiento de contrato, dijo Pearl con calma. Pagaré las penalizaciones que sean necesarias, pero no me casaré con ella. Henry, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, finalmente habló. Lord Harrington, aunque aprecio su integridad, se da cuenta de que esta decisión causará un escándalo considerable,
Menos que forzar un matrimonio no deseado, respondió Purcell. Además, los escándalos pasan. Los matrimonios infelices duran para siempre. Estás loco, declaró su padre. Ambos están desperdiciando un acuerdo perfectamente adecuado por tonterías sentimentales. No son tonterías, interrumpió Henry en voz baja. Es posiblemente lo más sensato que he oído decir a alguien esta mañana. Las miradas de Perk y Henry se cruzaron y algo pasó entre ellos. Un entendimiento que trascendía la posición social y las circunstancias. Don Fernando se volvió hacia Catalina y pasó a hablar rápidamente en español. Volverás al hotel, encontraremos otro partido. Hay que contener este escándalo. Padre, no voy a discutir más este tema. Has avergonzado a la familia. Te has avergonzado a ti mismo. Nos vamos inmediatamente. Se dirigió hacia la puerta. Lord Kennington lo siguió, todavía murmurando sobre contratos y escándalos y el declive general de la sociedad civilizada. Purcell se detuvo junto a Catalina y le habló en voz baja. Espero que encuentres lo que buscas, Lady Catalina, y espero que seas lo suficientemente valiente como para elegirlo, incluso cuando sea aterrador. Luego se marchó, dejando a Catalina sola con Henry. El silencio se extendió entre ellos, lleno de todo lo que no podían decir. Catalina, comenzó Henry. No, susurró ella. Por favor, no lo hagas más difícil. No lo entiendo. Pearl te liberó del compromiso. Eres libre. No soy libre, rió con amargura. Soy una dama española con un escándalo asociado a mi nombre, sin perspectivas de matrimonio y con un padre furioso conmigo. ¿Cómo puede ser eso libertad? Podrías quedarte, dijo Henry desesperadamente. Aquí conmigo. El corazón de Catalina se partió. ¿Cómo que, tu amante? Eso solo agravaría el escándalo. Como mi esposa. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua tranquila, creando ondas que lo alcanzaban todo. Catalina lo miró fijamente. No puedes hablar en serio, lo digo muy en serio. Cásate conmigo hoy mismo, si es posible. Eso lo resolvería todo. Evitaría el escándalo. Te proporcionaría protección y respondería a todas las preguntas sobre la decencia. Para. Catalina se levantó bruscamente, poniendo distancia entre ellos. Tú no quieres casarte conmigo, Henry. Quieres protegerme. Hay una diferencia. ¿Crees que no te quiero? Su voz se volvió áspera. Catalina, he pasado 3 días intentando desesperadamente no quererte. Ha sido un fracaso espectacular. Querer a alguien y construir una vida con esa persona son cosas totalmente diferentes, pensó ella, luchando por contener las lágrimas. Tú mismo dijiste que el matrimonio a tu nivel es un contrato comercial. Necesitas a alguien que entienda la sociedad inglesa, que pueda ser una duquesa adecuada. Yo necesito a alguien que me haga reír, interrumpió Henry. Alguien que discuta con los escritores de viajes y me diga que desayuno demasiado y que vea la arquitectura como otras personas ven el arte. Alguien que me haga olvidar ser correcta y recordar ser feliz. Henry, te quiero, dijo simplemente. Me doy cuenta de que es absurdamente prematuro y completamente irracional y totalmente inconveniente, pero no por ello es menos cierto. Te quiero, Catalina, y espero que tú sientas lo mismo. Ella lo sentía. Que Dios la ayudara. Sin duda lo sentía. Probablemente había empezado a enamorarse de él en el momento en que él le había explicado torpemente qué eran los muros de carga con un entusiasmo tan sincero. Definitivamente se había perdido cuando él le había sonreído al otro lado de la mesa del desayuno y había admitido que prefería diseñar edificios que administrar propiedades. Pero el amor no lo resolvía todo. Mi padre nunca lo aprobará, susurró ella. Entonces no le pidas su aprobación. Elige por ti misma. Nunca he elegido nada por mí misma, entonces quizá sea hora de empezar. Catalina lo miró, este duque tan correcto y reservado que había abierto su casa a una desconocida, que la había defendido ante hombres poderosos, que de alguna manera había conseguido que se sintiera vista y valorada como nunca antes. Elegirlo significaba un escándalo, significaba desafiar a su padre, significaba adentrarse en un futuro incierto sin garantía de éxito.
pero también significaba elegirla a sí misma, elegir la felicidad, elegir la aterradora y maravillosa posibilidad de construir una vida con alguien que realmente la quería a ella, no a su fortuna, ni a sus conexiones, ni a su utilidad en las negociaciones comerciales. A ella. Si acepto esta locura, dijo lentamente, tengo condiciones. La esperanza brilló en los ojos de Henry. Dilas. Primero, debemos hablar juntos con mi padre. No quiero que piense que me han coaccionado o seducido. De acuerdo. Segundo, quiero una relación auténtica, no un matrimonio en el que tú tomes todas las decisiones y yo decore tus salones. Ni se me ocurriría marginar a alguien que discute los principios arquitectónicos. Tercero, hizo una pausa para armarse de valor. Si hacemos esto, necesito saber que es porque realmente me quieres, Henry. No porque me estés rescatando. No necesito que me salven. Necesito que me elijas. Él recorrió la distancia que los separaba en 3 zancadas y le acarició suavemente la cara. Catalina de Montllayor, te elijo sin lugar a dudas. Te elijo con entusiasmo, con terror. Te elijo por completo, a pesar del escándalo, a pesar de las complicaciones, a pesar de que te conozco desde hace menos de una semana y de que esta es posiblemente la decisión más impulsiva que he tomado en mi vida. ¿Estabas seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Ella lo besó o él la besó o se encontraron en algún punto intermedio, en una colisión de bocas y esperanza, y la aterradora alegría de elegir lo improbable. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Catalina apoyó la frente contra la de él. Vamos a causar un escándalo tremendo. Catastrófico, asintió Henry. La gente hablará durante años. Mi padre me repudiará. Margaret se mostrará insufriblemente presumida. Los periódicos se darán un festín. Será absolutamente horrible. Se miraron y se echaron a reír, el tipo de risa ligeramente histérica que surge al tomar decisiones que son a la vez terribles y maravillosas. Probablemente deberíamos parar, logró decir Catalina entre risitas. Ser adultos sensatos. Probablemente, asintió Henry. ¿Lo hacemos? Por supuesto que no. La besó de nuevo y Catalina pensó que quizá las decisiones imprudentes, impulsivas y escandalosas a veces eran las más acertadas. Convencer a don Fernando resultó tan difícil como había previsto. Lo conoces desde hace 4 días, le espetó su padre en español, paseándose por el salón como un león enjaulado. 4 días, Catalina. Yo conocí a Pearl hace menos de 4 horas. Contó Catalina también en español, mientras Henry observaba desde su lado con una expresión que sugería que seguía el hilo, si no los detalles. Esperabas que me casara con él. Eso era diferente. Eso estaba arreglado. Esto es, esto es pasión y locura. Esto es elegir mi propio futuro, padre. ¿Elegir el escándalo, quieres decir? Henry carraspeó. Marqués, si me lo permite, usted no puede, espetó don Fernando en inglés. Has comprometido a mi hija. No he hecho nada por el estilo, dijo Henry con firmeza. Lady Catalina ha estado debidamente acompañada en todo momento mientras ha estado bajo mi techo. Mi ama de llaves, la señora Davies, puede dar fe de ello, al igual que todo mi personal. Las apariencias importan más que la verdad en estas situaciones. Entonces, déjame reparar las apariencias casándome con ella con tu bendición, si es posible, pero sin ella, si es necesario. La audacia de la declaración pareció dejar sin palabras a don Fernando. Miró fijamente a Henry, luego a Catalina y luego al techo, como si buscara la intervención divina. «Eres un duque», dijo finalmente. «Sí, mi hija es hija de un marqués. No somos iguales socialmente. En Inglaterra, un duque tiene más rango que un marqués», dijo Henry con cautela. Esta información claramente disgustó aún más a don Fernando. «Entonces, ¿estás diciendo que mi hija ascendería? ¿Sería duquesa?» «Sí». Más miradas al techo. Catalina contuvo la respiración. «El duque de Northmore», dijo lentamente su padre. «He oído ese nombre. Tus propiedades son considerables. Muy considerables. Sí. Tu reputación, impecable. Al menos hasta esta semana». A pesar suyo, la boca de don Fernando se crispó. Miró a Catalina y su expresión se suavizó ligeramente.
¿De verdad quieres esto, Mika? ¿Este duque inglés con su rostro serio y su complejo de salvador? Lo quiero de verdad, padre. No por su título, ni por sus propiedades, sino por él mismo. Esa es la razón más tonta para casarse con alguien. O la única buena razón, replicó Catalina. Padre e hija se miraron a través del salón. Finalmente, don Fernando suspiró. Un sonido de derrota y resignación y posiblemente de comprensión. A tu madre le habría encantado este caos, murmuró. Siempre decía que necesitabas a alguien que pudiera seguir el ritmo de tu espíritu. Miró a Henry. ¿Puedes seguir su ritmo, duque? Tengo la intención de intentarlo, señor. Es discutidora. He notado que es obstinada, lo cual es refrescante. No tiene ningún sentido del decoro. Estoy aprendiendo a apreciar esa cualidad. La expresión de don Fernando se suavizó aún más. La ama desesperadamente, señor, y entiende que si le hace daño, me encargaré personalmente de que sus propiedades se vean misteriosamente infestadas por todas las plagas que España puede ofrecer. Me parece justo. Catalina miró a ambos, sin atreverse a creer lo que parecía estar sucediendo. Su padre se volvió hacia ella. 3 condiciones. Dígalas, dijo ella inmediatamente. Primero, deben casarse inmediatamente. Hoy, si es posible, no permitiré que un escándalo destruya tu reputación. De acuerdo, Enrique, obtendré una licencia especial. Podemos casarnos esta tarde. Segundo, continuó don Fernando, escribirás a tus tías y se lo explicarás tú misma. No voy a enfrentarme solo a su ira. Con mucho gusto, padre. Tercero, hizo una pausa con emoción en su rostro. Debes visitar España con regularidad. Ya he perdido a tu madre. No puedo soportar perderte por completo. Catalina se acercó a él y le tomó las manos. Nunca me perderás, padre. Inglaterra no está en la luna. Te visitaremos a menudo. Don Fernando la abrazó con fuerza, murmurando en español sobre hijas testarudas y santos pacientes, y si el vino a esa hora sería inapropiado. Cuando la soltó, sus ojos brillaban sospechosamente. ¿Estás segura de esto, Mika? Completamente segura. Más segura de lo que he estado de cualquier otra cosa, le aseguró Catalina. Entonces se volvió hacia Enrique, enderezándose formalmente. Duque de Northmore, tiene mi bendición para casarse con mi hija. Que ambos encuentren la felicidad que se merecen. Y que tenga la paciencia de Job, porque la va a necesitar. Gracias, señor, dijo Enrique con gravedad, aunque sus ojos brillaban con diversión. Ahora marchaos, ordenó don Fernando. Los dos. Tengo que escribir unas cartas muy difíciles a personas que me culparán de toda esta situación. Además, necesito un brandy fuerte. Se casaron esa tarde en una ceremonia tranquila en la capilla de la finca de Henry, con Margaret como testigo, la señora Davies llorando de alegría y Henderson manteniendo la compostura perfecta de un mayordomo a pesar de su evidente satisfacción. La licencia especial se había obtenido gracias a los contactos que Henry normalmente reservaba para emergencias parlamentarias. El representante del arzobispo había fruncido el ceño ante la prisa, pero finalmente accedió a oficiar la ceremonia. Catalina llevaba un vestido prestado por Margaret, de seda marfil con encaje español que, al parecer, Margaret había guardado precisamente para una ocasión como esta. Sabía que lo necesitarías tarde o temprano, había declarado con sospechosa premonición. Henry llevaba un traje formal que le hacía parecer increíblemente guapo y ligeramente aterrorizado, lo que a Catalina le resultaba entrañable. Los votos fueron tradicionales. El anillo, una reliquia familiar que había llevado la madre de Henry, le quedaba perfecto. Y cuando el representante los declaró marido y mujer, y Henry la besó, Catalina sintió que algo se asentaba en su pecho, como si una parte de sí misma, que no sabía que le faltaba finalmente encajara en su sitio. Bueno, Su Excelencia, murmuró Henry contra sus labios. Lista para el escándalo. Por supuesto, susurró Catalina. Salieron de la capilla y vieron que la nieve caía suavemente sobre los jardines, transformando el mundo en algo limpio y nuevo, lleno de posibilidades. Margaret abrazó a Catalina con fuerza. Bienvenida a la familia. Estoy encantada de tener por fin una hermana con sentido común.
Yo he tomado decisiones sensatas antes, protestó Henry. Nombra una, casarte con Catalina. Eso fue imprudente, impulsivo y potencialmente catastrófico, corrigió Margaret. Además, la primera cosa interesante que has hecho en años. Lo apruebo totalmente. La celebración que siguió fue pequeña pero alegre. Una cena con platos ingleses y españoles. El cocinero había estado a la altura del desafío, vino que don Fernando había aportado de su colección privada y brindis que iban desde los más sinceros hasta los más hilarantemente inapropiados. Por mi hermano, declaró Margaret, levantando su copa, que finalmente aprendió que las mejores decisiones de la vida son las que te aterrorizan. A mi hija, añadió don Fernando, que tiene más valor que sentido común, que su nuevo marido desarrolle ambos rápidamente. A mi esposa, dijo Henry en voz baja, con la mirada fija en Catalina, que me enseñó que la alegría es más importante que la corrección y que los mejores rescates son mutuos. Catalina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Levantó su copa. A mi marido, que me cogió cuando caí, literal y metafóricamente, y de alguna manera me convenció de que elegir la felicidad no era egoísta. Era necesario. Más tarde, solos en las habitaciones de Henry, se quedaron juntos, viendo cómo la nieve transformaba la ciudad en algo mágico, y Catalina pensó en el extraño camino que la había llevado hasta allí, desmayándose en una feria navideña, despertando en la casa de un desconocido, enamorándose de un duque reservado que de alguna manera se había convertido en su compañero para elegir un futuro improbable. ¿Crees que la gente nos dejará olvidar cómo nos conocimos?, preguntó ella. Ni por asomo, respondió Henry alegremente. Seremos la advertencia que los padres cuentan a sus hijas. No te desmayes en mercados abarrotados, querida, o podrías acabar casándote accidentalmente con un duque. Hay destinos peores, considerablemente peores. Ella se giró entre sus brazos y lo miró. Gracias por qué, por cogerme, por elegirme, por ser lo suficientemente valiente como para proponerme algo completamente descabellado. Gracias por estar lo suficientemente loco como para aceptarlo. Se besaron mientras la nieve caía fuera y el fuego crepitaba cálidamente. Y en algún lugar de Londres ya se extendían los rumores sobre la impactante, escandalosa y maravillosamente improbable boda navideña del duque de Northmoor. Pero dentro de Northmoor House, dos personas que se habían encontrado en las circunstancias más improbables estaban demasiado ocupadas descubriendo la alegría de elegir la felicidad como para preocuparse por el escándalo. Un año después, la feria navideña de Berkeley Square floreció con la misma festividad caótica que el año anterior. Guirnaldas colgaban entre las farolas, los vendedores pregonaban sus mercancías y la nieve caía suavemente sobre la multitud. Henry y Catalina caminaban juntos, ella con la mano enganchada en su brazo, ambos abrigados contra el frío. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Henry por tercera vez. Por supuesto, le aseguró Catalina. Ahora es una tradición. Solo lo hemos hecho una vez. Eso no constituye una tradición. Una vez es como comienzan las tradiciones. Se detuvieron en el puesto del comerciante de cintas, el mismo puesto donde un año antes se había producido el desastre en forma de un inconveniente desmayo. El comerciante los reconoció inmediatamente y abrió mucho los ojos. Sus excelencias, qué alegría volver a verlos. Buenas tardes, señor Matthews, dijo Catalina con cordialidad. Hemos venido a comprar cintas y tal vez a conmemorar el lugar donde mi esposo se distinguió por primera vez como el rescatador más torpe de la historia de Inglaterra, suspiró Henry. ¿Es necesario que le cuentes esa historia a todo el mundo? Siempre, respondió Catalina con alegría. Se volvió hacia el comerciante. ¿Sabía que se le cayeron 3 paquetes y casi se cae en un abrevadero? Yo te cogí, protestó Henry. Al final, después de que me resbalara de tus brazos como si fueran seda untada con mantequilla, según los testigos, rió encantado el señor Matthews. Se ha convertido en toda una leyenda local, Su Excelencia. Dicen que el duque de Northmoor realizó el rescate más torpe de la historia aristocrática
y aún así consiguió ganarse el corazón de la dama. A pesar de todas las pruebas que sugerían que debería haber huido, Catalina asintió. Henry miró a ambos, con expresión resignada pero divertida. Nunca me lo perdonarán, ¿verdad? Ni por asomo, confirmó Catalina. Compraron cintas, muchas más de las que cualquier persona sensata necesitaría, y continuaron por la feria. Donde quiera que iban, la gente los reconocía. El escandaloso duque y la duquesa que se habían casado a los pocos días de conocerse, desafiando las convenciones, las normas de decoro y todas las pautas sociales sensatas. Un año después, la sociedad los había perdonado en su mayor parte. El matrimonio había demostrado ser sólido. La duquesa era encantadora a pesar de su origen extranjero y su desafortunada tendencia a la franqueza. Y el duque de Northmore era considerablemente más accesible de lo que sugería su reputación anterior. Habían pasado el año dividiendo su tiempo entre Londres y las fincas rurales de North, con largas visitas a España que habían complacido enormemente a don Fernando. Catalina se había movido en la sociedad inglesa con la misma franqueza que aplicaba a todo lo demás, ganándose incluso a las matronas más escépticas con la fuerza de su personalidad. Margaret se había convertido en la mejor amiga de Catalina. La nena se había casado con Lord Whitmore en primavera, un acontecimiento que no sorprendió a nadie que hubiera sido testigo de la química que había surgido entre ellos en la feria de Navidad. Pearl se había marchado a Italia y enviaba cartas ocasionales que sugerían que había encontrado un propósito y posiblemente el amor en Florencia, mientras que Henry y Catalina habían descubierto que los comienzos improbables a menudo conducían a los cimientos más sólidos. Hay algo que tengo que contarte, dijo Catalina mientras se detenían cerca del vendedor de castañas. Henry la miró, notando un ligero nerviosismo en su expresión. Suena siniestro, no siniestro, simplemente significativo. Ella respiró hondo. El doctor Phillips vino ayer mientras estabas en el Parlamento. ¿No te encuentras bien? Todo lo contrario. Ella sonrió con los ojos brillantes. Estoy embarazada, Henry. Vamos a tener un hijo. Henry se detuvo. La feria continuaba a su alrededor. Multitudes, risas y vendedores pregonando sus productos. Pero él solo veía a Catalina, que parecía nerviosa y radiante al mismo tiempo. Un hijo, repitió, sin apenas respirar. En verano la doctora Phillips calcula que en junio o julio. Ella le miró ansiosa a la cara. ¿Estás contento? ¿Contento? Henry se rió. Un sonido de alegría pura y sin complicaciones, Catalina. Estoy absolutamente encantado. Aterrorizado, pero encantado. ¿Aterrorizado? Tendré que coger al bebé en algún momento, señaló. Dado mi historial con las cosas que cojo, es posible que el niño necesite equipo de protección. Ella se rió y le dio un golpecito en el brazo. Has mejorado mucho desde la feria de Navidad. He tenido un profesor excelente. Se quedaron juntos bajo la nieve, abrazados, mientras Londres celebraba a su alrededor. Y Henry pensó en el extraordinario regalo que suponía un cambio inesperado. Como un momento de caos, una decisión impulsiva, la voluntad de elegir la conexión por encima de la convención, habían llevado a esto, a una vida más rica y alegre de lo que jamás había imaginado posible. Te quiero, dijo en voz baja, a ti y a este futuro imposible e improbable que estamos construyendo. Yo también te quiero, respondió Catalina. Aunque sigues desayunando demasiado y tienes un gusto terrible para la moda, mi gusto es perfectamente respetable. Es terriblemente aburrido. Nuestro hijo tendrá mejor sentido de la moda. Nuestro hijo tendrá tu espíritu y mi... ¿Qué tengo yo? Paciencia, dijo Catalina rápidamente. Necesitarás mucha paciencia para criar a un niño con mi espíritu. Tienes razón. Continuaron por la feria, haciendo planes y soñando, y de vez en cuando se detenían para comprar cosas que no necesitaban, simplemente porque disfrutaban de las historias de los vendedores. Cuando la tarde dio paso a la noche y las lámparas comenzaron a brillar contra la oscuridad creciente, regresaron al carruaje que los esperaba. ¿A la misma hora el año que viene?, preguntó Catalina, mientras Henry la ayudaba a subir. Por supuesto, respondió él. Es una tradición.
Ella le sonrió con esa sonrisa brillante y sin reservas que aún le hacía saltar el corazón. Y Henry pensó en lo mucho que podía cambiar en un año, en cuánta alegría podía surgir de unos comienzos improbables. Hace un año era un duque reservado, que evitaba las complicaciones románticas. Ahora era un marido, pronto sería padre y se había convertido en un escéptico reformado de la planificación cuidadosa. El carruaje se alejó de Berkeley Square, llevándolos de vuelta a Grosvenor Square a través de la nevada tarde. Apretujados, envueltos en calidez y el uno en el otro, planearon su improbable futuro con el mismo entusiasmo que habían puesto en su improbable comienzo, porque descubrieron que algunos de los mejores momentos de la vida son aquellos que nunca se planean. Fin. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta inolvidable historia de amor. Desde lo más profundo de nuestro corazón, esperamos que haya aportado calidez, esperanza y una sonrisa a su día. Si les ha gustado, denle a me gusta, comenten y compartan. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para apoyarnos. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a mantener la motivación para seguir contando historias llenas de amor, redención y giros impresionantes. Al final de este video, verán otra historia sugerida de nuestro canal. Hagan clic en ella y déjense sorprender por más relatos emotivos como este. Gracias por estar aquí, el equipo de Legends of Love.